Sigue en el banquillo de los acusados Ramón González Dar, pero bueno, hoy se tomó un día por reposo aparentemente, de acuerdo a la presentación, pero bueno, hay mucha gente que ya se sentó, gente que dice haber sido víctima del esquema. Realmente historias tremendas hemos escuchado en las últimas semanas. La propia fiscal general del Estado se encuentra ahí en la sala de juicios orales escuchando este proceso judicial que finalmente se retomó. Asimismo, estamos en la etapa de alegatos finales, según lo que tiene que ver con este juicio. Estamos ya con nuestra compañera Leila Jiménez para los detalles de esta información. Contigo, Leila. ¿Qué tal, Angie? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Carlos? Y es así, hace unos minutitos nada más ingresó ya el Tribunal de Sentencia para el inicio del juicio oral, donde están siendo juzgados precisamente Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo, por lo que tiene que ver con lavado de dinero y usura en lo que refiere a Ramón González Daer y lavado de dinero para su hijo Fernando González Carjallo. En todas las jornadas de juicio que venimos siguiendo ya desde hace varias semanas lo veíamos presente al señor Ramón González Daer, pero hoy ya nos llamaba la atención su ausencia, y es precisamente porque su defensa presentó un reposo por 7 días, y de hecho ya precisamente la escuchamos hablar hace unos minutitos nada más a una médica del Ministerio Público, quien hablaba de que tanto ella como también el médico forense Pablo Lemir se constituyeron hasta la vivienda del señor Ramón González Daer para ver en qué condiciones de salud estaban, y es que aparentemente está con un pico de diabetes, es lo que mencionaba, y así también hipertensión. Es por eso que ellos están ahora de forma virtual. El día de hoy lo que se espera es que tanto el Ministerio Público como la querella y así también la defensa de ambos acusados presenten sus alegatos finales. Ya en unos minutos nada más va a comenzar también la Fiscalía con el representante del Ministerio Público, el doctor Omar Legal. Y están, de hecho, presentes, como ya estaba mencionando, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, quien ingresó hace unos minutitos nada más, también antes de que ingrese incluso el Tribunal de Sentencia. Están preparando ya la proyección que tiene que ver con la presentación de los alegatos finales. Ya el Ministerio Público, ver si es que hoy ya se dicta sentencia por la hora que está iniciando el juicio. Creemos poco probable esto, pero vamos a ver cómo se da la jornada de juicio el día de hoy. Vamos a ver si es que podemos acceder también al sistema de audio y ver si es que puede entrar también el micrófono de la querella, en este caso, que es la que está iniciando ya sus alegatos. Recordar que la jornada de juicio anterior declararon 6 víctimas de este caso, y ahí ya comienza precisamente el fiscal Omar Legal, y lo escuchamos brevemente. El Ministerio Público en este estadio puede llegar a la certeza de que se probó a través de este juicio oral y público la existencia de circunstancias fácticas que indican que los acusados Ramón Mario González Daer y Fernando Ramón González Carjallo han desplegado conductas penalmente relevantes conforme a los hechos mencionados en la acusación y que fueron fijados en el auto de elevación en este juicio. En resumen, la teoría del caso probada por el Ministerio Público es que el señor Ramón Mario González Daer se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a los establecidos legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas, solicitando garantías desproporcionadas y utilizando para dicho fin cheques y otros instrumentos de pago. Esta actividad era practicada por el señor Ramón Mario González Daer de manera comercial. Quedó igualmente probado no solo que no solo el señor Julio Mendoza Yampey y el señor Juan Eugenio Planás fueron los únicos sujetos de crédito del señor Ramón González Daer. Igualmente quedó acreditado en el presente debate que esa era su única fuente de ingresos y por ende su único medio de vida. El resto de adquisiciones devenía accesoriamente esta única actividad.
si bien ha quedado establecido que tanto él como Fernando González Carjallo, su hijo, poseían varios inmuebles, los cuales le daban renta, el producto de ellas eran ínfimas en comparación al movimiento bancario que realizaron a lo largo del periodo comprendido entre los años 2013 a 2018. Por otra parte, quedó más que evidenciado que el señor Ramón Mario González Daer, posterior a obtener garantías de pago por parte de sus víctimas, años siguientes los agobiaba, perseguía, hostigaba, sofocaba, hasta obtener mayores beneficios a los ya obtenidos. Esto es así, pues además de obtener el pago correspondiente al capital desembolsado, los obligaba por intereses que de por sí ya eran superiores a lo establecido legalmente, pues todos los testigos que acudieron a esta audiencia de juicio oral y público indicaron que lo mínimo era de 5% y que nunca bajaba de dicha tasa, y en algunos casos incluso alcanzaba hasta el 20% de interés mensual. Los pagos de intereses eran realizados ya al momento en que se desembolsaba el capital, es decir, eran de pagos anticipados y los cuales se garantizaban con hojas de cheques de las cuentas de los mismos deudores o de terceras personas que eran endosadas por el mismo señor Ramón Mario González Daer, y que todas, absolutamente todas ellas, llevaban al dorso el sello de sus cuentas bancarias y habilitadas en los bancos Sudameris, BBVA, Amambay y Continental. Pero el exceso de los préstamos no solo radicó en el cobro por los intereses, sino que también cuando sus víctimas o deudores no podían honrar el capital ni los intereses, Ramón González Daer les generaba nuevos intereses sobre intereses y terminaba convirtiéndose en nuevos montos que a su vez ahogaban la posibilidad de sus deudores y hacían de esta obligación que se haya convertido en una bola de nieve, tal como lo señalaron los testigos que acudieron a brindar declaración ante este tribunal. Quedó plasmada esta situación, pues no contento con lo obtenido, el señor Ramón Mario González Daer denunciaba falsamente por supuestos hechos de estafa a todos aquellos que acudían a su domicilio o a su oficina del centro en busca de préstamos, estableciendo así un modus operandi para la consecución de sus fines, y de esta manera quedó demostrada que las víctimas entraban en un laberinto del cual no podían salir, logrando el mismo despojarlos de su patrimonio. En muchos casos se ha visto que con arreglos extrajudiciales, amenazándolos, coaccionándolos implícitamente por medio de dicha denuncia, hasta con privarlos de su libertad. Conforme lo expuesto con cada una de las carpetas fiscales leídas en esta audiencia de juicio oral y público, se pudo verificar que todas las denuncias hechas por Ramón González Daer tenían un mismo tenor. Ahora bien, se debe señalar que estas obtenciones dinerarias por parte del negocio ilícito que practicaba el señor Ramón Mario González Daer posteriormente eran introducidas o inyectadas al sistema financiero legal a través de depósitos hechos en sus cuentas compartidas con su hijo Fernando Ramón González Carjallo, quien conocía el origen del flujo de dinero que manejaba su padre y que además era brazo activo del mismo, pues en el día a día fungía de secretario, depositante y cobrador, tal como se constató con cada boleta de depósito expuesta por el Ministerio Público, en los endosos de los cheques, en las mismas conversaciones vía WhatsApp que se pusieron ante este tribunal y que fueron producidas en este debate, así como también de los testimonios brindados ante este excelentísimo tribunal, de los cuales varios testigos lo identificaban de esa manera. Además de que padre e hijo hicieron circular este inmenso flujo de dinero proveniente de la actividad real, que era el otorgamiento de préstamos usurarios, desmedidos por parte del señor Ramón Mario González Daer, se ingresaba al sistema formal realizando declaraciones falsas respecto de su origen, pues las documentaciones resaltadas en este juicio señalan que los acusados mentían a los bancos en los cuales operaban, pues nunca señalaron que un solo guaraní o un solo dólar provenía realmente de la actividad de préstamos realizada por el señor Ramón Mario González Daer. Muy por el contrario, desde el año 2010 a la fecha, periodo en que se ha logrado contar con el respaldo documental,
Se señaló de manera uniforme que todos los bancos donde los mismos operaban, que ellos decían que sus fuentes respondían única y exclusivamente a alquileres, venta de inmuebles y servicios personales esporádicos brindados por los mismos. Tal es así que para establecer el límite operacional, el LOA, le bastó presentar a dichas entidades financieras declaraciones impositivas de IVA, algunos contratos de alquileres y manifestaciones de bienes conjuntas de padre e hijo, replicando las mismas documentaciones en los 7 bancos en donde los mismos operaban. Estas cuantiosas sumas de dinero en guaraníes y en dólares que eran diariamente ingresadas al sistema formal respondían a depósitos que eran realizados totalmente en cheques o mayormente en cheques que variaban por día de 20 a 80 cheques por día, conforme se desprende de las boletas de depósitos incautadas por el Ministerio Público del mismo domicilio del señor Ramón Mario González Daer. Y es este flujo de dinero ilegítimo el que ingresaba al sistema formal y servía nuevamente como capital para la concesión de nuevos préstamos por parte del señor Ramón Mario González Daer. Y en el caso del señor Fernando González Carjallo, para realizar inversiones por medio de compras, ya sea de bienes, muebles e inmuebles. Este producto quedó demostrado en esta etapa procesal que no solo fue invertido para nuevos préstamos, los que a su vez generaban nuevos intereses y así se convertía en un círculo interminable, sino que además el excesivo movimiento que le permitió la percepción de intereses ilegítimos fue factible para que ambos acusados obtengan bienes con apariencias legítimas, sin que exista una justificación lógica entre lo efectivamente ingresado al sistema financiero y lo efectivamente tributado, detectándose una diferencia injustificable por parte de los acusados de 6.539.895.697.879 guaraníes durante los años 2013 a 2018. En base a estas consideraciones, esta representación pública expondrá el caudal probatorio, señoría, traído al juzgamiento de este tribunal y que sustenta cada elemento de los tipos penales atribuidos a los acusados. Primeramente, realizaremos un análisis material y probatorio del tipo penal de usura y tal como responde a la teoría del caso del Ministerio Público, dentro del cual se establecen conductas que se encuadran en los tipos penales de usura y lavado de dinero, necesariamente se debe ingresar primariamente al análisis del tipo de usura, y en ese contexto el Ministerio Público señala que se ha probado en este juicio que el señor Ramón Mario González Daer, en el mes de julio específicamente de 2016, aprovechándose de la situación del señor Julio Yampey, le concedió préstamos. En ese entonces el señor Julio Mendoza Yampey pasaban por momentos difíciles, según lo manifestado por él mismo ante este tribunal en su declaración, ya que en el año 2015 había fallecido su hija Leticia, quien era la persona que trabajaba con él, motivo que lo llevó, según sus dichos, a una depresión que incluso lo mantuvo encerrado y alejado de su actividad comercial y de sus compromisos laborales. Quedó probada la falta de liquidez por parte y por la que atravesaba la firma representada por el mismo, MIT-SA, debido justamente a la situación de salud por la que atravesaba el titular y debido a los atrasos de pagos que tenía el Estado para con la empresa, ya que quedó acreditado que dicha firma era proveedora del Estado paraguayo. Esto fue corroborado primariamente por la declaración justamente brindada por el arquitecto Mendoza Yampey, quien sin temores ni dudas informó al tribunal sobre dichas situaciones, incluso haciendo mención a que tuvo que acudir a profesionales de la salud para que lo sostengan. Esta versión igualmente fue corroborada con los dichos en la declaración que realizó el licenciado Cristian Ortiz, administrador de la empresa familiar del señor Julio Mendoza Yampey, quien respondió ante la pregunta del tribunal que el arquitecto Julio Adolfo Mendoza Yampey dejó de acudir a las oficinas debido a su estado de salud
y que su ausencia en la firma contribuyó en el atraso de esos pagos, ya que era evidente que a la ausencia del presidente y la situación en que el presidente no estaba en la empresa hacía de que las deudoras no pagaban dichos reclamos que eran realizados en ese entonces por el licenciado Cristian Ortiz. Conforme a lo probado, se pudo cotejar de que esta situación era conocida por el acusado, el señor Ramón Mario González Daer. Ambos testigos indicaron que la firma de MIT, al encontrarse en una situación, la llamaron de esta manera, situación financiera no saludable. Bueno, hay un problema de energía eléctrica aparentemente aquí en la sala 1 de juicios orales. Ahí ya se va retomando nuevamente y van a tomar ya también el sistema de audio, pero es parte al menos de la presentación de los alegatos finales de parte del Ministerio Público. El fiscal Omar Legal ya al inicio decía que está totalmente comprobado para la Fiscalía la autoría de estas dos personas en lo que tiene que ver con los delitos de usura y lavado de dinero, y decía él que esto se comprobaba incluso con el relato de las víctimas, de las 6 víctimas en la jornada anterior, Carlos y compañeros. Bien, excelente. Evidentemente es un corte general, aquí por lo menos en el barrio Sajonia, acá también en el canal hubo un pestañeo, está trabajando nuestro generador eléctrico, es un inconveniente ya a nivel de barrio. Vamos a retomar en instantes cuando se normalice allí el sistema de audio, ya en la parte final del alegato hecho por la Fiscalía. Después el tribunal tendrá que deliberar y finalmente dar a conocer una sentencia en torno a esta causa. Vamos a estar de nuevo en comunicación en instantes. Muchas gracias por este reporte.